Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel. Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. A mediados de la década pasada, el año 2016, miles de personas y familias salieron a las calles a reclamar por las bajas pensiones en Chile. Vimos mujeres y personas mayores levantando pancartas que decían "no más AFPs". Han pasado 7 años y si bien se cuentan algunos avances, la gente sabe que al momento de jubilar sus ingresos se van a reducir considerablemente y no pocos se ven obligados incluso a seguir trabajando. Hoy conversamos con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, está con nosotros para conocer la hoja de ruta que ha fijado este gobierno en materia de pensiones. Le damos la bienvenida, ministra, y como siempre, muchas gracias por conversar con las regiones de Chile. Muchas gracias, Scarlett, y feliz de estar con ustedes nuevamente. Gracias, ministra. Y este ha sido un camino bien cuesta arriba, a ratos sinuoso, esto de tratar de mejorar las pensiones en Chile. Y todos nos preguntamos por qué, si es tan urgente en definitiva. ¿Cuál es el diagnóstico que hace a estas alturas después de largos años de discusiones y pocos resultados? Es verdad, llevamos cerca de 10 años. Hoy día creo que tenemos una posibilidad de una ventanita en la cual es posible a lo mejor llegar a un acuerdo, pero no ha sido fácil, Scarlett. El presidente Boric hace 10 meses envió un proyecto de ley al Congreso Nacional para subir las pensiones, pero algo similar ocurrió en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y también el presidente Piñera presentó alguna reforma a las pensiones. Yo creo que hay varias razones, pero sin duda el poder económico de la AFP ha sido bastante, digamos, duro en oponerse. Es cierto que aquí hayan cambios y eso es parte de la realidad con la que nos ha tocado convivir. Entonces, muchas veces además se han levantado fake news o noticias que infunden cierto temor en la población, como que sus fondos serían estatizados, se les pegaría un manotazo, se les acabaría el derecho a la herencia y en realidad nada de eso es verdad. Tenemos una situación bien compleja en la cual los pensionados no pueden seguir esperando. Los datos concretos nos indican realmente cifras que son muy bajas para los jubilados del sistema de FP, en particular para las mujeres, y hoy día tenemos que dejar todas esas pequeñas rencillas, posiciones más personales y poner por sobre el interés de los pensionados y las pensionadas de Chile. Me gustaría, si usted, conversando con las regiones de Chile, aquí de Arica a Magallanes, estamos muy atentos a este debate, nos pudiese hacer una especie de radiografía de cómo son las pensiones hoy en Chile. Este viernes usted daba cuenta de la mediana de la primera pensión de los hombres y la diferencia, que ya es bajo, pero la diferencia con las mujeres y ya de verdad es impresionante. Sí, mira, acá tengo los datos de las personas que se jubilaron entre julio del 2021 y julio del 2022. La mediana en el caso de los hombres es de 148.000 pesos y en el caso de las mujeres es de 51.000 pesos. Entonces, en realidad es un dato muy dramático. Las personas reciben un poco más porque reciben la PGU hoy día o el Pilar Solidario, como se llamaba cuando lo crea la presidenta Bachelet, pero lo que viene de su cotización, de su esfuerzo contributivo, que se llama el descuento que se le hace todos los meses que se va a la FP, esos son los datos. En el caso de los hombres, una mediana de 148.000 pesos y de las mujeres de 51.000 pesos. Entonces, si uno lo mira en realidad, es necesario modificar esa parte del sistema de pensiones, la parte en la que se cotiza. Y se va a modificar, Scarlett, con una propuesta que crea una nueva cotización, porque es parte del diagnóstico, es que en el resto de los países los empleadores también cotizan. Chile es de los pocos países en los cuales cotizan solo los trabajadores. Entonces, por eso se va a crear una cotización del 6%. El tema, y aquí si me permite contarles, que se discute harto dónde tiene que ir este 6%. Y nuestro gobierno cree que es importante que este 6% vaya a un seguro social que complemente el ahorro individual. ¿Por qué? Porque si tú destinas todo el 6%, Scarlett, al ahorro individual, para las personas que recién están entrando a trabajar, esto va a significar un aumento importante en su pensión, pero cuando se jubilen, en 40 años más. El problema es que antes están los actuales jubilados, que son 1,5 millones de personas, y además jubilados de los próximos años, incluso de las próximas décadas, que no alcanzan a juntar una cantidad de plata suficiente. Entonces tenemos que compensar un poquito este sistema tan extremo, tan individualista, con un sistema mixto, ¿no? Con un seguro social. Ahora, cuando se le pregunta a otros sectores, por ejemplo, en la oposición o en la derecha, el por qué no tener esta proporción y no colaborar con los actuales pensionados, ellos dicen, bueno, porque las encuestas dicen claramente que la mayoría de las personas quieren que ese 6% adicional vaya directamente a la cuenta de capitalización individual.
en una especie de me preocupa el hoy, pero solo mío, ¿verdad? Con escasa solidaridad hacia el otro. Se escudan en definitiva en los estudios de opinión. ¿Qué podría responder? Varias cosas. La primera es que si tú le preguntas a alguien, ¿tú quieres que te quiten la plata o no? Evidentemente te va a decir que no quiere que te quiten la plata. El punto es que aquí nadie le va a quitar el 6% a nadie. Lo que va a ocurrir es que nos va a servir hoy día para mejorar pensiones, por eso se va a mejorar con un número fijo, que va a ser una UF por cada 10 años cotizado. ¿Para qué? Para dar garantía a Scarlett que después cuando los que hoy día están cotizando también reciban la misma ayuda. Entonces, no es que nadie se los vaya a quitar a otra persona. Esa plata le va a llegar igual, le va a llegar con esta cifra que comento, que es una UF cada 10 años cotizado, y va a ser una ayuda importante porque hoy día, si tú piensas que las mujeres se han jubilado en el último año con 51.000 pesos, en realidad estamos hablando de una cifra muy baja. Por tanto, una, dos o tres UF más que les puedan llegar es una cantidad significativa. Y lo segundo es que si es por la encuesta, que hace rato no habrían FP. Sí, tantos años ya y nadie quiere la AFP por un lado, por otro lado, habrían retiros y no quedarían fondos provisionales porque las encuestas también mayoritariamente han indicado que quieren que hayan retiros. O habría una alternativa pública también, porque eso también lo han dicho las encuestas. Entonces, yo creo que aquí en esto hay que ser bien responsable. ¿Y qué creemos nosotros los que estamos en política hoy día? Que podemos hacer como nuestro mejor esfuerzo para darle una respuesta a la ciudadanía. Pero claro que sí. Ministra, lo que ustedes plantean en definitiva es una fórmula que diga de cierta manera hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? O sea, yo aporto desde mi 6% adicional que pone el empleador, no el trabajador, lo reiteramos, en una parte para, claro, en una parte para que los actuales jubilados sí tengan mejores pensiones. Y cuando me toque a mí jubilar, también va a mejorar la mía. Pero le pregunto a usted, en el pasado, el presidente, por ejemplo, Sebastián Piñera, estuvo por esa fórmula de 3 y 3 y parecía que podía lograr apoyo en su propio sector. Hoy día parece que no se puede lograr ni un solo acuerdo. Sí, está bien difícil. La verdad es que han tomado posición en los distintos sectores políticos, yo diría, un poquito incluso más atrás de la discusión que se hizo en el gobierno del presidente Piñera, siendo un gobernante de derecha. O sea, hoy día yo diría que la derecha está un poco más a la derecha del presidente Piñera. Y eso es complejo porque señalar que toda la plata vaya al 6%, en el fondo lo que quiere decir es que aquí no hay un cambio real en la vida de las personas. Posterga ese cambio hacia adelante, lo posterga por, como decía, 30, 40 años más, entonces no es solución. Con todo, Scarlett, a pesar de que a veces la política, la tensión, y hay mucha tensión y mucho ruido y mucha discusión, creo que tenemos una ventana de oportunidad para lograrlo. Pequeña, una ventanita que se ha abierto, pero estamos intentándolo porque igual hay cierta conciencia en todos nosotros que la cosa no puede seguir así. Si cuando en Chile se produjo el estallido social, tenía causas muy duras en su base, ¿no? Que entre otras el tema de las pensiones, ¿no? Y uno lo ve, si uno ve a las personas cuando van a la farmacia, muchas veces están muy complicadas para comprarse los fármacos, el tipo de alimento que se consume en la población más vulnerable, los adultos mayores. El mismo costo de los pañales, muchas veces que se hace imposible de solventar, ¿no? Porque forman parte importante de los ingresos que las personas tienen. Entonces, hay una serie de condiciones reales que tienen que ver con la vida de las personas, que son las que nos tienen que motivar, y nosotros en ese espíritu estamos. Yo sé que a veces la política se enreda mucho, pero el presidente Boric ha sido sumamente claro. No estamos para gustitos personales y todos tenemos que ceder poniendo por delante los intereses de la población. Por eso esta no es la reforma de un gobierno, es la reforma de un país. Y espero que nos podamos poner de acuerdo en los próximos días, porque llevamos tanto tiempo en esto, usted lo decía, ¿no? Con el movimiento social No Más FP en el 2016, que esto tiene además otro impulso, pero había partido mucho antes, en el 2008, con la primera reforma previsional que hizo la presidenta Bachelet, pero hoy día ya es tiempo también que vayamos logrando hacer gestos más concretos, ¿no? Las personas van envejeciendo, muchas también van partiendo y no hemos logrado darle respuesta como país. Usted mencionaba al presidente Boric. En el mes de junio él decía, ante el Congreso Pleno, aquí todos tenemos que ceder un poco, no vamos a quedar todos 100% felices, pero bueno, hay que llegar a una fórmula. ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno en esta fórmula de 4-2, 3-3, de este 6% de cotización adicional, insisto, a cuenta del empleador? Para nosotros lo importante es que la reforma cumple el objetivo de subir de manera significativa las pensiones y para eso
Nosotros hemos propuesto, ¿cierto?, un 6% que es un seguro social. Algunos parlamentarios nos han planteado en el Congreso que no es posible avanzar en un 6% y por tanto hemos hecho un recálculo del aumento de las pensiones, llevando un 4% al seguro social, Scarlett, y un 2% a capitalización individual o a las cuentas de la AFP como hoy día se conocen, ¿no? Y eso igualmente nos va a permitir poder subir las pensiones, entregando una UF por cada 10 años cotizados, e igualar en plata, en pensión, en monto de pensión, las expectativas de vida entre hombres y mujeres, ¿no? Porque como usted sabe, las mujeres vivimos más y nuestras pensiones también se ven castigadas por eso, porque se calculan para más tiempo. Pero con el seguro social esto se podría compensar. En tanto nosotros podemos cumplir con esos dos objetivos, que es reconocer el esfuerzo de los que trabajaron, cotizaron, se sacaron la mugre e igualmente tienen una pensión insuficiente, y además compensar esta diferencia de género, va a ser posible seguir conversando, pero esto va teniendo su límite porque cada punto que se le rebaja al seguro social involucra un monto menor de beneficios, en particular para las pensiones de las mujeres. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso vamos a ingresar ahora, el presidente ha dispuesto dos cosas. La primera es que vamos a ingresar al Congreso una indicación que va precisamente a cambiar este guarismo del 6% por un 4% a seguro social y un 2% a capitalización individual, a fin también de atender inquietudes de distintos parlamentarios con el objetivo de construir una mayoría. Y en segundo lugar, vamos a desplegarnos a partir de este lunes en el sur del país, partiendo por Rancagua, continuando en Talca, toda la semana junto con el ministro de Hacienda, para irnos reuniendo en cada una de las capitales regionales con las personas mayores del país, explicando tanto el impacto de la reforma previsional en el monto de sus pensiones como el impacto del pacto fiscal que nos va a permitir subir la PGU de 200.000 a 250.000 pesos y además extenderla a toda la población, ¿no? Para que ahora sí sea universal. Vamos a hacer una pausa junto a la ministra del Trabajo. Seguimos conversando de la reforma del sistema de las pensiones y particularmente, ministra, le voy a preguntar por las mujeres. Fíjese que al año 2035 se estima que los mayores de 65 años van a ser 4 millones de personas, el 19% de la población. La expectativa de vida de las mujeres es más alta que la de los hombres y tienen lagunas, ¿verdad?, previsionales. Entonces, qué difícil la ecuación. Pausa y regresamos de inmediato a conversar de todo ello. Aún estás a tiempo de vacunarte contra la influenza. Prevengamos enfermarnos de gravedad o morir. Si tienes 65 años o más, estás embarazada o gestando, acude a vacunarte tus SFAM. Más información en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. El 85% de las mujeres en Chile han sufrido acoso. Por suerte estamos nosotros, la familia Miranda, que siempre estamos ojo con el acoso en el transporte público. Que un Miranda esté junto a ti significa que alguien te acompaña. Por eso llamamos a todos nuestros parientes a realizar lo que mejor sabemos hacer. Estar atentos, informados y mirando alrededor, para que las micros, el metro, las barcazas, trenes y colectivos sean lugares más amables y seguros. Estación Mirador. Si tú también te tomas un segundo para mirar, eres un Miranda. Súmate a nuestra familia y seamos más los que estamos ojo con el acoso en el transporte público. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile. Impacto es llegar donde otros bancos no llegan. Es estar en cada una de las 346 comunas del país y es tener 16 millones de clientes en un país de casi 20 millones de personas. Ese es el verdadero impacto de Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. En un pequeño pueblo vivía un profesor. Como no había banco, una vez al mes tenía que bajar a la ciudad para cobrar su sueldo y los niños perdían un día de clases. Pero un día llegó un Banco Estado y aquel pueblo en el desierto comenzó a florecer. Y una noche cayó un meteorito. Te traje un regalo. Queríamos saber si habían sentido el impacto. ¿Sentimos el impacto? Desde siempre hemos impactado la vida de cada persona y lo seguiremos haciendo. Claro que lo sentimos. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Qué importante es la convivencia, la que aprendemos en el liceo, la escuela, en el jardín. Juntarnos es esencial para crear un ambiente que nos permita lograr un desarrollo integral. Acá aprendemos a convivir. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. En un pequeño pueblo vivía un profesor. Como no había banco, una vez al mes tenía que bajar a la ciudad para cobrar su sueldo y los niños perdían un día de clases. Pero un día llegó un Banco Estado y aquel pueblo en el desierto comenzó a florecer.
Y una noche cayó un meteorito. Les traje un regalo. Queríamos saber si habían sentido el impacto. ¿Sentimos el impacto? Desde siempre hemos impactado la vida de cada persona y lo seguiremos haciendo. Claro que lo sentimos. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Ya estamos de vuelta en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos acompaña la ministra del Trabajo y Previsión Social. Le doy las gracias nuevamente, ministra Janet Jara, por estar con nosotros. Hablemos de las mujeres. Hablemos de las mujeres porque vaya que la pasamos mal en el ámbito de la salud, ni qué decir, frente a las ISAPRES, ¿verdad? Y ahora estamos conversando de la reforma a las pensiones y decimos qué mal nos ha ido hacia atrás. Siempre las labores de cuidado han estado a cargo mayoritariamente de las mujeres. Tenemos lagunas previsionales, llegamos a la etapa de la jubilación, nos va pésimo con el monto y además tenemos una expectativa de vida más alta que los hombres. Entonces, ¿cómo vemos el panorama? ¿Cómo se ve el panorama para las mujeres? Y además, Scarlett, nos pagan menos que a los hombres. Entonces, nuestro 10% más chiquitito. Varias cosas más. Además, somos más informales que los hombres, tenemos periodos de cesantía más largos que los hombres, ¿no? Varios elementos. Bueno, lo que propone la reforma es abordar algunos de estos elementos que producen esta discriminación, ¿no? Porque en Chile todas las pensiones del sistema FP son muy bajas, pero en particular las de las mujeres son dramáticamente bajas. Eso es lo que nos pasa, ¿no? A veces cuando nosotros entregamos los datos, yo te comentaba, entre las que se jubilaron entre julio del 2020 y junio del 2021 y junio del 2022, la mitad de ellas se jubiló con 51.000 pesos o menos. Entonces, cuando lo comentamos, a veces cuesta, la audiencia queda un poco como incrédula, ¿no? Me dicen, ¿pero de dónde salen esos datos? Nos han hecho estos procesos de fact-checking para ver si es verdad o no lo que decimos. Y ese es el problema, que es real. Entonces, es un dato muy duro. ¿Qué es lo que hace la reforma que propone el presidente Boric? En primer lugar, equipara en el monto de la pensión la expectativa de vida, ¿ya? Nuestro sistema es individual, es ahí donde tiene una esencia distinta como son los sistemas de pensiones en los demás países, porque en los demás países hay una combinación de factores que hace que una parte de lo que significa envejecer en términos de la necesidad de tener recursos económicos sea parte también de un aporte colectivo de la sociedad, ¿no? Se dice, mire, estas personas contribuyeron tanto en este país, vamos a poner todos un poquito. En Chile, la parte de la contribución de la cotización es solo individual. Entonces, por eso las mujeres sufrimos más. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Con cargo al seguro social, se va a sacar una partecita de ahí como sociedad y se va a compensar este efecto de que como vivimos más, nuestras pensiones son más bajas. Eso se va a anular. Vamos a quedar igual que los hombres. Y en segundo lugar, se va a fortalecer el bono por hijo que creó la presidenta Bachelet en el 2008, porque pucha que dedicamos tiempo las mujeres a las labores de cuidado, con 24 cotizaciones adicionales más, así como también en el caso de las mujeres que son cuidadoras. Por cada persona que cuidan, se le van a depositar 24 cotizaciones más. Y se va a crear además, Scarlett, un seguro de lagunas previsionales para quienes están en el seguro de cesantía, ya sean hombres o mujeres, pero que les ayude en ese periodo que, por ejemplo, están sin pega y están recibiendo el subsidio de la cesantía. Se les va a pagar además con cargo al fondo de la cesantía la cotización previsional, para que no queden con un forado ahí en sus cotizaciones, una laguna. Entonces son varias cosas buenas que van a contribuir al aumento de los fondos previsionales, al aumento de las pensiones en el futuro y a recuperar además el mercado de capitales y los fondos globales que tenía el país previo a los retiros. Cuando le preguntan a las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, ¿qué opinan sobre lo que está ocurriendo? Ellos dicen, bueno, lo primero que tiene que pasar en Chile para que mejoren las pensiones es que las cotizaciones sean más altas. Lo segundo es probablemente evaluar que las personas jubilen a edad más avanzada. ¿Qué dice el gobierno frente a eso? Bueno, lo que pasa es que la AFP en realidad tienen el ojo puesto en mantener su negocio. Nosotros tenemos el ojo puesto en mejorar las pensiones de la ciudadanía. Si usted piensa en un mercado laboral como el chileno, plantearse hoy día aumentar la edad de jubilación, tiene varios problemas de realidad concreta, ¿no? Es verdad que vivimos más, es verdad que la población ha ido envejeciendo, pero en Chile nadie está obligado a jubilarse a los 60 o a los 65 años. Es una edad que te habilita para jubilar. Y por tanto, si uno ve realmente a la edad que se jubilan las personas, esto se demora más que los 60 y los 65 años. Hay años en que las mujeres terminan jubilando a los 63, otras a los 61, otras a los 62, otra casi a los 64. Entonces, no es que las mujeres jubilen exactamente a los 60. Yo creo que hace mucho tiempo la AFP han ejercido un poder económico muy importante, han impedido que los cambios cursen de distintas formas, pero hoy día es hora que el país ponga
la vista más que en la industria y en el negocio de unos pocos que se han hecho ricos a costa de las pensiones de los chilenos, lo ponga en cómo viven las personas. Así que ahí está nuestro esfuerzo, ahí está nuestro foco, y sería bueno que la industria, ¿cierto?, la propia AFP, hicieran algo de autocrítica y propusieran cosas que también tuvieran que ver con su propio negocio, ¿no? Por ejemplo, las personas les pagan comisiones todos los meses, aunque les vaya mal a sus fondos previsionales. No sé, yo encuentro que eso es muy extraño, ¿no? Uno generalmente cuando hace un encargo para que alguien le gestione algo, lo remunera en atención a los resultados de aquello. Si le va mal, ¿cómo le va a estar pagando igual? Eso es lo que nos ha pasado estos 40 años, por eso siempre ganan, nunca pierden. Lo que pasa es que usted hacía mención en el segmento anterior sobre las fake news o noticias falsas. Y decía, una de ellas es que nos van a quitar el 6% y vamos a perder todo. Y hay tantos otros dando vuelta. Entonces le pido claridad respecto a lo que ustedes plantean en términos muy concretos de esta reforma. ¿Se van a eliminar la AFP? Pregunta la gente, por ejemplo. O sea, ya no van a existir nunca más y solo el Estado va a administrar los dineros. Y dice la UDI, por ejemplo, inmediatamente ingresa al debate y dice, pero si el Estado no ha sido capaz de cautelar los recursos públicos, hay corrupción. Imagínense si administraran los dineros de cada persona, de cada trabajador. Bueno, yo creo que varias fake news se inventan, ¿cierto? Precisamente con el objetivo de meter miedo y impedir que los cambios avancen, pero no, miren, lo primero, tranquilidad. Hay hartas fake news dando vuelta. Yo aquí podría resumir algunas. Dicen que se les va a pegar un manotazo a los fondos provisionales de los trabajadores. Nadie les va a quitar su 10%. O sea, eso por el contrario, va a seguir y se va a fortalecer. Lo segundo, el gobierno espera que no haya más AFP. Sí hayan instituciones privadas, muchas más de las que hoy día hay, para que puedan competir entre ellas y bajen las comisiones. Y las comisiones además se cobren en relación a cómo le vaya a sus fondos previsionales. Si al fondo le va bien, usted paga una comisión. Si al fondo le va mal, ¿cómo va a estar pagando? Tiene que ver, ¿cierto?, cómo está alineado el objetivo de que le invierte con lo que usted le paga. Eso es un cambio en el concepto de cómo se paga la comisión hoy día. En tercer lugar, va a haber también un inversor público, uno. Y las personas van a poder optar si se quedan en un privado o en un público. Así que ahora sí que va a haber libertad de elegir. En cuarto lugar, nadie le va a quitar su derecho a la herencia, las personas van a poder seguir heredando. En quinto lugar, el 6% que ni siquiera hoy día existe, no lo van a poner los trabajadores, lo van a poner los empleadores. Y le va a llegar el beneficio a todos los trabajadores. ¿Y sabe cómo le va a llegar, Scarlett? Así, con una regla precisa. Por cada 10 años cotizado, una UF adicional. Si usted cotizó 20 años, 2 UF se van a sumar a su pensión. Uno quisiera que fuera más, ¿no? Y si 30 años, 3 UF. Uno quisiera que fuera más. ¿Para qué? Para subir más las pensiones hoy día. Pero esto tiene que ser sustentable en el tiempo. Entonces, para poder subir las pensiones hoy día del 1,5 millones de jubilados que la están pasando mal, tenemos que poner una cifra que nos permita subírsela a ellos y subirla también a los jubilados del futuro, asegurándoles al menos el mismo monto. Esa es la regla, es el pacto que el país hace, donde cada uno va a seguir con su PGU, que ojalá sea de 250.000 pesos, si es que podemos tener un pacto fiscal para financiar ese gasto, con su 10%, que va a crecer a un 12%, ¿cierto? Porque vamos a destinar un 2% a la nueva cotización a ese 10%, y con el otro 4% vamos a reconocer esta diferencia entre hombres y mujeres para subir un poquito a las mujeres, y vamos a hacer un reconocimiento a cada año cotizado con un monto fijo. Por tanto, una UF cada 10 años. Eso son reglas súper claras, las personas van a saber a lo que atenerse, van a saber qué pasa si jubila 8 años, 20 años, 10 años, 30 años. Hoy día lo único que uno puede saber es que al final va a tener una pensión que no le va a alcanzar para vivir. No hay ninguna garantía. Ese es el gran cambio. En el pasado reciente, usted tuvo buena acogida de parte de los empresarios y otros sectores políticos, por ejemplo, cuando dijo, ¿por qué no trabajamos menos y tenemos más vida familiar? Sello 40 horas a la empresa y todos aplaudían, ¿verdad? ¿Qué pasó en el ambiente político? ¿Cómo fue que este país llegó a que un sector político dijera simplemente me voy de las conversaciones? ¿Hay una especie de autocrítica en el gobierno también? ¿Qué está pasando en el ambiente político? La UDI dice, no, si no sale Giorgio Jackson del gabinete no apoyo nada. Estamos más polarizados, diría yo, en el cual cada uno toma más posición de extremo, ¿cierto? Y trata de mantener su propia bandera bien clavada para que nadie se la mueva y ojalá tener siempre la posibilidad de decir, de aquí no me movió nadie. Pero eso no le cambia en nada la vida a las personas. Eso no mejora en nada la vida de los demás. Yo creo que 40 horas es un muy buen ejemplo, Scarlett, de lo que podemos hacer si trabajamos juntos. Yo quiero recordar en el 2017, cuando Camila Vallejo y Carol
la presentaron 40 horas, hubo una oposición tremenda, hasta se ridiculizó el proyecto, pero muchas cosas cambiaron para que luego todos tuviéramos la disposición de ponernos de acuerdo. Espero que en pensiones hayamos aprendido la misma lección, porque a veces hay tensión en la política, sobre todo a nosotros nos ha tocado un periodo en el cual han habido varias elecciones y van a haber varias elecciones más. Entonces, cuando hay elecciones también como que cada uno fija más posición, toma más trinchera, ¿no?, en la materia. Pero yo creo que debemos tener la madurez suficiente, y veo, Scarlett, a pesar de todo lo que uno pueda leer en las noticias, sabe que veo una voluntad un poco distinta de algunos sectores de la oposición. Tengo que reconocerlo porque no sería justo de otra manera, y espero que en los próximos días podamos acelerar la adopción de este necesario acuerdo para Chile. No es fácil, nunca ha sido fácil. El tema de pensiones sí que desata pasiones, ¿eh? Y además, como hay tanto tiempo en el debate, Scarlett, como que cada quien tiene su propia propuesta y se enamora de la propuesta y le hace cariño y no se quiere mover de ahí. Pero nada, eso le cambia la vida a las personas. Así que yo creo que más generosidad es lo que se requiere en esto, menos trinchera y más poner en prioridad a quienes viven todos los días esta realidad, que es muy dura. Lo que pasa, ministra, es que en general los gobiernos no han tenido mayoría absoluta en el Parlamento, les ha costado conseguir votos y eso obliga a negociar, a conversar, a ceder y vemos que, como usted bien decía, la situación se polariza tanto a ratos que uno dice, ¿se podrá llegar a buen puerto? Fíjese que la gente que nos está mirando, muchos de ellos personas mayores, dirán, ¿y hasta cuándo tenemos que seguir esperando que los políticos se pongan de acuerdo? O sea, hoy día se pone el caso Fundaciones sobre la mesa, los convenios, el ministro Giorgio Jackson y tantas otras peleas, y las prioridades de la gente, dirán algunos, ¿dónde están? Por eso le pregunto, ¿qué voluntades ha visto en el Congreso? ¿Cuántos votos necesita una reforma previsional? ¿Cuántos votos en la Cámara de Diputados? ¿Cuántos votos en el Senado? ¿Y si está este país cerca de conseguirlo? Bueno, nosotros, como señalaba, vemos una ventana de oportunidad. Yo podría decirle que estoy moderadamente optimista. Creo que no está fácil, pero no es imposible. Por otro lado, es parte de nuestra responsabilidad como gobierno construir esos puentes. A pesar de toda la contingencia política, como usted señalaba, sacamos adelante 40 horas de forma casi unánime. Bueno, yo diría que unánime. No, los republicanos se pusieron. Sacamos salario mínimo a 500.000 pesos, ¿cierto? También casi unánimemente. Y hoy día yo creo que va a ser bien posible llegar a un acuerdo, a lo mejor con una mayoría más estrecha, menos mayoritaria, pero que tenga una mayoría que nos permita avanzar. De todas maneras, esto tiene un plazo muy acotado, porque como el presidente nos mandató a iniciar una gira nacional, como le contaba, que parte el lunes en Rancagua, en la Universidad de O'Higgins, y vamos a continuar en la tarde en Talca, el martes en Chillán, o sea, vamos a recorrer todo el sur, rápidamente junto con el ministro Marcel, para luego irnos al norte. El presidente nos ha planteado que espera que el proyecto salga despachado de la Cámara de Diputados hacia el Senado durante el mes de septiembre. Así que ha llegado ya el momento en el cual hay que tomar todas las definiciones y esperemos que toda la contingencia política no nos nuble la vista para tener una visión de Estado sobre esta materia. Uno siempre puede pensar en el muy corto plazo, en la ganancia pequeña de la política, pero también puede hacerlo como pensando en el Estado, en el bien del país, en el bienestar de las personas. Y eso es lo que estamos llamados hoy día quienes estamos en estos cargos y a hacer nuestra pega, a hacer que las cosas pasen. Las excusas no sirven. Le ofrezco los últimos 30 segundos de esta entrevista para que le hable a las personas que nos están viendo en las regiones de Chile. Bueno, yo principalmente me gustaría hablarle a los jóvenes hoy día, a los que van a iniciar su vida laboral, para decirles que piensen que cuando una reforma previsional se plantea, no solamente los va a beneficiar a ustedes cuando se jubilen, sino que también a muchas generaciones de personas mayores del país que se han sacrificado, que se han sacado la mugre, que trabajaron mucho. Imagínense la cantidad de mujeres de nuestro país que han trabajado sacrificadamente y nunca han recibido un solo peso, y que por distintas circunstancias de la vida hoy día tienen muy bajas pensiones. Necesitamos hacer un cambio, y ayudarnos entre todos en una sociedad es fundamental. A ustedes también les va a tocar cuando se jubilen, pero hoy día es hora de ese 1,5 millones de jubilados que nos está esperando. Así que ese mensaje les dejaría, y no se preocupen porque nadie les va a quitar nada, nadie va a estatizar ni una plata, nadie las va a desviar para ningún lado. No crean todas las fake news. Muchas cosas se dicen para meter miedo e impedir que los cambios avancen.
Pero bueno, la sociedad necesita una forma distinta de reconocerse, de mirarse, de convivir. Y Chile es un país grande y rico. Y esa riqueza también, esos frutos, tienen que alcanzar para todos, no solo para algunos. Ministra Janet Jara, le damos las gracias. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Un abrazo para usted. Gracias, Scarlett. Nos vemos en el sur. Hasta luego. Y ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel. Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Presentó Portavoz Noticias.